Las últimas informaciones, los hechos más destacados, el pensamiento y la opinión de los protagonistas. Opinión y noticia, el periodismo para todos, es posible con la independencia y ética del comunicador. En Sucesos, las noticias y las voces de quienes las hicieron o son parte de ellas. Lo del país y del mundo, política y economía, lo social y del arte, el deporte, lo que usted espera saber cada semana. Opinión y noticia, porque interpretar y hacer entender lo que sucede es la razón de ser del periodismo. Con la conducción de Félix Narváez, empezamos. Al inicio del presente programa, como siempre, un cordial saludo a nuestros amables oyentes, cordial y respetuoso saludo, y nuestro agradecimiento por siempre honrarnos con su sintonía, que es lo fundamental. Recuerde usted que somos Sucesos en el 101.7 FM, y desde cualquier parte del mundo usted nos puede sintonizar en el www.radiosucesos.fm. También estamos en el Facebook Radio Sucesos Ecuador, en el Instagram @Radio Sucesos EC. Gracias por su sintonía, gracias por su atención. Importantes temas para el día de hoy, trascendentales y muy noticiosos. La destitución de la presidenta de la Asamblea. Ojo a esto, es nuevo. Un planteamiento del constitucionalista y analista político José Chalco. Eso es necesario, dice, para enfrentar y salir de la crisis política. La crisis energética es parte de la imprevisión y parte de los intereses económicos en juego, advierte el presidente de la Asociación Nacional de Trabajadores Petroleros, David Almeida, quien además hace público lo que él manifiesta, una persecución del gobierno en su contra. Mucha atención a esto, que nos va a dar detalles de esa situación lamentable. Con la inseguridad tenemos para unos 40 años, advierte el exdirector de inteligencia militar, coronel Mario Pazmiño, y la sentencia en contra del excontralor Polid solamente es la punta del iceberg, dice Juan Cubi de la Comisión Nacional Anticorrupción, quien también nos va a dar detalles de otras cosas que están pendientes y que le hacen a esa sentencia solo una partecita del rompecabezas de la corrupción que golpea a este país. Amigos, muchísimas gracias por sintonizarnos. Aquí empezamos esta entrega. Y un nuevo proyecto del gobierno No Más Apagones llegó a la Asamblea como otra reacción o respuesta del presidente Noboa ante la crisis eléctrica que golpea y con dureza al Ecuador. El proyecto, según el gobierno, es para motivar a que el sector privado aporte con 100 megavatios y no solo 10 megavatios, como concibe la primera ley No Más Apagones. Esta iniciativa también coincide con la suspensión de la venta de electricidad al Ecuador desde Colombia. También coincide con las negociaciones para contratar al menos una barcaza adicional, se dice, para generar energía eléctrica. También coincide con el retorno de las lluvias al Ecuador y también con una reducción del racionamiento que se anuncia por parte de las autoridades. Y otra coincidencia, con un decreto emitido en las últimas horas para la libre importación y venta de generadores eléctricos que de paso van inundando las calles, los negocios y dándole en realidad un triste espectáculo a este país que no tiene energía eléctrica. La más cordial bienvenida al señor ingeniero David Almeida, es el secretario general de la Asociación Nacional de Trabajadores Eléctricos, de Trabajadores de Energía Petrolera, ANTEP, a quien le decimos gracias
por acompañarnos en esta mesa de trabajo. Tantas coincidencias, señor ingeniero, y la consulta es al técnico, al conocedor de la materia energética. Tantas coincidencias positivas, las lluvias y todo lo que me he permitido mencionar, nos da la idea de que estamos poquito a poco saliendo de la crisis o estamos más metidos en la crisis. Bienvenido. Gracias, Félix. No, a ver, en realidad lo que sucede es que siempre hay quien sale beneficiado de las crisis y no, y nunca es el pueblo ecuatoriano. Como usted bien acaba de mencionarlo, ahora se benefician los que venden generadores, se benefician empresas privadas de generación, se benefician quienes proveen energía de alto costo. Y lo que tenemos en realidad es un problema en donde no hay una previsión, una planificación de parte del Estado, porque esto lo único que requería era una solución de ingeniería. Una aclaración y con todo respeto para que el público también quede claro y nos haga un seguimiento. ¿Sería que se benefician o es inevitable, por ejemplo, que frente a la falta de energía eléctrica yo tenga que vender plantas eléctricas? Es que la falta de energía era evitable, pues. A eso vamos. Era evitable. Por supuesto. A ver, voy a dar unas cifras sencillas para entender el Por problema. favor. Más o menos el consumo de energía eléctrica nacional, la potencia que se requiere son cerca de 5.000 megavatios. De esto, en época normal, digamos, cuando hay lluvias y todo está bien, entre el 70 y el 80% lo provee energía hidráulica, es decir, hidroeléctrica, y el otro restante lo provee en su mayoría energía térmica y un poco de energía de otras fuentes limpias, digámoslo así, ¿no? Cerca de máximo 200 megavatios por año. Frente a estos 5.000 megavatios. Exacto. ¿Qué sucede cuando deja de llover? Cuando deja de llover, la generación hidroeléctrica puede llegar al 50% de la demanda, es decir, 2.500 megavatios. Si nosotros tenemos operativos únicamente 1.000 megavatios de energía térmica, eso genera obviamente un déficit porque quedamos en 3.500 megavatios. ¿Qué es lo que estábamos haciendo con Colombia? Comprar 400, hasta 450 megavatios nos permiten las redes de conexión con Colombia y eso nos deja un déficit de 1.000 megavatios. A eso llegan los apagones. Ahora, ¿por qué digo que era evitable? Porque siempre en ingeniería uno debe tener un sistema de generación primario y uno de respaldo, ¿sí? Y el de respaldo siempre es la energía térmica. Es decir, si nosotros apostamos por tener energías limpias como la hidroeléctrica, teníamos que tener el respaldo de la energía térmica. Parque que sí tenemos. Es decir, la capacidad instalada de energía térmica es cerca de 2.000 megavatios. El problema es que cerca de 1.000 megavatios de esa energía térmica está inutilizada por falta de mantenimiento. Y ahí entramos en el problema. Exacto. Entonces, básicamente, el problema está en que tenemos la capacidad de generación, pero no está operativa. Y a eso, ¿a quién le corresponde? A quien administra el Estado. Pero el problema es que quien administra el Estado en este momento tiene una política de decir, el Estado no sirve y por tanto tengo que privatizar. Y lo que hacen es desinvertir en el Estado. Recién hubo una publicación del economista Marco Flores, en donde se hacía notar que se habría sacado, por ejemplo, de Petroecuador 1.900 millones de dólares y de Selec 400 millones de dólares, que fueron a pagar en las reservas internacionales y que, por tanto, fortalecen además el precio de los bonos de deuda, ¿sí? Eso nada tiene que ver con la energía eléctrica. Exactamente, exactamente. Entonces, Caramba, a ver, repítanos estas dos cifras que me parecen terribles. sí, por si acaso son de Marco Flores, ¿no? Yo siempre cito Ya. al autor porque es importante Por favor, no la hacerme fuente. hacerme cargo de estudios que no he realizado, pero el estudio es importante, es A interesante. ver, ¿cómo son esas dos cifras? Sí, 1.900 millones de dólares cita Marco Flores en Petroecuador y 400 millones de Selec. 1.900 millones que se Se sacaron. sacaron, exactamente. Y esto, por si acaso, se corrobora con una declaración, además, que hizo la exgerente de Petroecuador ¿Y los destinaron? a la Reserva Internacional. Ahorita, en estos días. Sí, sí, así es. Eso es lo que dice Marco Flores. Le pueden consultar, hay un estudio publicado de parte de él. Y claro, esto coincide, porque no es solamente Marco Flores, esto coincide con lo que dice el exgerente de Petroecuador, Marcela Reynoso, por ejemplo, que en declaraciones de medios de prensa recientemente determinó de que había cerca de 1.000 millones de dólares del fondo de liquidez, ya no del presupuesto, sino del fondo de liquidez de Petroecuador, que habían sido sacados y no devueltos a Petroecuador. Y al hacer esa operación, ¿qué pasa? Sucede que no se pueden hacer las inversiones. Entonces vamos al tema eléctrico. ¿Por qué vinculo favor. Petroecuador con el tema eléctrico? Por favor. Recientemente Petroecuador, en un anuncio que fue la primera vez que nosotros tuvimos que rechazar un anuncio de Petroecuador en nuestra historia organizativa, sale a decir: no tengo capacidad operativa ni técnica para operar el campo Amistad y por tanto lo voy a sacar a licitación internacional. Un campo que lo lleva operando 13 años,
que lo recibió de la empresa privada EDC produciendo 30 millones de pies cúbicos y lo levantó a 64 millones de pies cúbicos por día de gas, que obviamente ha declinado por falta de inversiones, y que alimenta la central Termogas Machala. ¿Qué requería ese campo? Requería 40 millones de dólares en inversiones para hacer una campaña de reacondicionamiento que podría levantar en 20 millones de pies cúbicos de gas la producción y por tanto entregar entre 40 y 80 megavatios adicionales en energía eléctrica. Qué buena falta nos hace en este momento. Totalmente. ¿Qué hacen? No hacen la inversión porque dicen no tengo plata, sacan a licitación internacional que va a demorar 18 meses cuando menos. Esto lo hubieran tenido en 6 meses. Y dicen no tengo plata, no tengo 40 millones. Pero la misma semana que hacen ese anuncio, el presidente de la República hace el anuncio de que gracias a la buena gestión económica del gobierno, se pueden permitir el lujo de perdonar 3 meses de planillas eléctricas a la población por un valor de 40 millones de dólares. Me ganó la pregunta. ¿Y esa parte? ¿Cómo entender? Ahí está, pues entonces ahí vamos a ver que hay contradicciones que finalmente terminan llegando a la conclusión que nosotros hemos llegado y por la que además se nos persigue el día de hoy. De que, Se nos persigue. por supuesto, en este momento yo vengo acá no solamente en calidad de técnico y experto, sino de perseguido, mi estimado Félix. ¿Cómo es esto, ingeniero? Verá, el 12 de septiembre, por una declaración que di en un medio de comunicación el 4 de septiembre, Diciendo, es en contra de la privatización del campo Sacha que se está llevando a cabo a escondidas de la gente. a A escondidas. escondidas. Usted, digamos, lo denunció. Yo lo denuncié y ¿Y qué pasó? y lo dije porque había habido una declaración del ministro de Finanzas en días previos en donde él alegó esto. Y yo les dije, por lo menos transparenten lo que están haciendo porque están escondiéndole a la gente las razones técnicas, económicas, con quién están negociando y qué es lo que quieren hacer. Cuando hago esta declaración, parece que se les destapa la olla de grillos. Y al 12 de septiembre me inician un proceso disciplinario para sacarme por visto bueno de Petroecuador. No porque haya faltado a mi trabajo, porque me expulgaron, eso sí, asistencias, horas extras, evaluaciones de desempeño, todo perfecto. Y sin ningún problema. Sí, por supuesto, porque usted nos conoce, Félix, nosotros somos del nuevo sindicalismo, donde para ser el mejor dirigente primero tenemos que ser el mejor trabajador y los compañeros nos respetan por cumplir nuestras tareas primero. Y eso hay que reconocer, ¿cómo no? Sí, entonces, como no encontraron nada en lo laboral, tuvieron que ir directo a la acusación política. Y la acusación política que me están haciendo en este momento, cáigase de la silla, es haber dado declaraciones en un medio de comunicación sin autorización del gerente general. Ahora resulta que yo, siendo un dirigente gremial, pronunciándome sobre política pública, tengo que solicitar la autorización a mi jefe para dar declaraciones de prensa. Eso se llama atentar contra la libertad de expresión, además de la libertad sindical, por supuesto. Qué delicado. Y Qué en ese delicado. proceso estamos en este momento y resulta, ¿quién tramita el visto bueno? El Ministerio del Trabajo. ¿Quién propone el visto bueno? El gobierno. ¿De quién depende el Ministerio del Trabajo? Del gobierno. Por tanto, resulta que en este caso se configuraría un problema en donde mi juzgador es mi acusador. Entonces, a eso le llamo yo persecución política y además porque en este proceso laboral se me notifica, Félix, no como cualquier trabajador, que se le hace la notificación por mail en un proceso disciplinario para que se defienda. En mi caso me notifican con la policía en mi domicilio, en un acto intimidatorio. ¿De cuándo acá un proceso disciplinario interno de una empresa se notifica con la policía a un funcionario? Me sorprende lo que nos está relatando, señor ingeniero, pero con todo respeto, no nos desviemos del Con tema, gusto, Félix. del tema que Era usted un también. paréntesis nomás. Qué terrible. Me deja sorprendido realmente y realmente solidario con su situación, señor ingeniero. Pero demos de conclusión a esto. Estamos saliendo de la crisis. Ya me deja preocupado con todo lo que nos está contando. Pero entonces, ¿en qué momento de la situación estamos? Estamos en una situación en donde se está privilegiando el dejar que pasen las crisis para justificar negocios particulares. Eso es lo que está sucediendo en este momento, tanto en el ámbito energético como en el ámbito petrolero. ¿Podemos afirmar que toda esta crisis es culpa de los negocios particulares, como usted dice? Sí, sí, pero que finalmente, a ver, ¿qué es lo que están planteando en la nueva ley? Ahora quieren, no, que el privado pueda generar hasta 100 megavatios. ¿Qué significa eso? Privatizar la generación. Cuando lo lógico era que el Estado tenía que haber invertido recursos que sí tenía para invertir, porque no van a decir que no tenían cuando acabo de decir que le sacan los recursos a las empresas para fortalecer las reservas internacionales. Esos recursos invertirlos precisamente para ampliar la capacidad o arreglar o reparar la capacidad de generación que sí tenemos. Si instalados tenemos 8.000 megavatios y consumimos 5.000,
Tenemos 3.000 de hasta por sobra. sobra y para vender. Exacto, Claro. exactamente. Entonces ahora estamos en un problema al que nos han traído, y ojo, no solo este gobierno, todos los gobiernos, pero que finalmente han sido justo una política sostenida, el tratar de buscar justificar la privatización en electricidad y en petróleo de todo lo que más genera recursos en el país, porque este es el negocio más rentable que tiene cualquier país. Ujú. Porque tiene que pagar la gente como sea y consumir la Exacto, gente en las que estamos actualmente, ¿no? así es. Las ciudades prácticamente inundadas de estas plantas eléctricas en las entradas de los negocios y adentro con una especie de túnel de lo que antes era luz. Qué cosa tan terrible. O sea que tenemos crisis para rato. Sí, 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 esto no se va a arreglar. A ver, ahora, digamos, además hay una falta de previsión también porque esta planificación política, ¿no? Se ha quejado la gente, incluso comunicadores he visto que se han quejado de que les anuncian un horario de corte y resulta que no les cortan cuando les dijeron y luego dicen, ah, es que parece que tuvimos más capacidad de generación, por eso no les cortamos. ¿Qué es lo que sucede en la práctica? Si usted le planifica en un corte, usted planifica que no va a tener luz, usted Claro, planifica sus actividades así es. y finalmente le terminan, o sea, si le dan la luz, no le terminan ayudando porque finalmente usted ya se planificó. ¿Qué es lo que terminan empeorando con esto ante el susto político? Porque yo entiendo que esto lo harán porque la gente no se enoje mucho. Pero si yo tengo un momento de corte anunciado, si la Sí. gente ya se preparó, yo lo que tengo que usar es, así llueva, usar esos momentos para llenar los embalses, para después poder garantizar a semana seguida, decir, por último, ahora sí voy a tener toda la semana luz, por ejemplo. Sí. Pero no están haciendo eso. Es decir, no están planificando las cosas, están tomando las medidas a pulso político porque además estamos en medio de una campaña electoral. Entonces, todas las medidas como esta de condonar las planillas en una época de crisis energética terminan siendo medidas electorales y no pensadas en la totalidad, en el conjunto del país de lo que se necesita. Hasta estamos mal utilizando, si no le mal entiendo, mal utilizando el agua que está lloviendo. Efectivamente, porque si a mí ya me anunciaron, si al país ya lo anuncian, le dicen, ¿sabe qué? Mañana le voy a cortar 4 horas de tal hora a tal hora y 4 horas de tal hora a tal hora. Claro, Usted ya se organizó. ¿cómo no? Mantengan el corte, pero llenen los embalses para no tener que cortar la semana siguiente. Pero lo que están haciendo es apenas cae un poquito de agua, tratan de arreglar la situación, de tapar el bache y decir, no le voy a quitar 4 horas, le voy a quitar solo 2. Y vuelven a vaciar los embalses. Después deja de llover otra vez y vamos a seguir con la crisis. Es decir, es una irresponsabilidad lo que están haciendo con el sistema energético. Y con estas, ¿hasta cuándo podemos seguir así, señor ingeniero? Bueno, mientras le aguanten las velas, Félix, porque de aquí esto va a seguir de largo mientras no haya una política responsable de planificación en todo lo que tiene que ver con energía y con o sea, energía en general e implica también inclusive el tema de combustibles, ¿no? Vimos lo que pasó con la Barcaza, la famosa Barcaza, 100 ¿Cómo no? megavatios y ¿Cómo no? producía 12 megavatios porque le faltaba combustible. Todo es un sistema. El problema es que aquí nadie piensa en el sistema general, global, estratégicamente, sino en negocios particulares, qué campo me llevo por aquí, qué generadora me llevo por acá. Y finalmente lo que termina ocurriendo es lo que estamos viviendo en este momento. Lo que nos va a salvar la crisis es seguir contratando barcazas. Probablemente eso es a lo que nos quieran llevar. Y otro tipo de generación, ¿no? Ahora dicen, ahora que el privado genere 100 megavatios. Va a venir un privado, se va a poner una generadora de 100 megavatios y luego van a decir, bueno, esto le tengo que cobrar a tanto. Esto ya tiene un antecedente también, que fue el reglamento que aprobaron de prelación de pagos, en donde pusieron que se va a hacer una especie de fideicomiso o de que va a haber una prioridad de pagos, en donde primero se le paga al privado y después al público. Entonces, ¿qué va a terminarse generando con esto? Que siempre los fondos van a terminar yendo al privado, al público se lo sigue desfinanciando y con eso se sigue deteriorando lo público para tener que generar otra vez con el privado y vamos a llegar en algún punto a la privatización total de la electricidad como sucede en España o en Argentina con los problemas sociales que eso ha causado. Todo esto rumbo a la privatización. Exactamente. Señor ingeniero, insisto y con todo respeto, escuchándole su explicación, solidario con su presencia pública, nuestra invitación y mi conocimiento como periodista al señor ingeniero David Almeida, eh, la nueva cara del concepto de los dirigentes eléctricos de este país, porque son gente preparada, porque son gente que sabe lo que habla, sabe lo que dice. Pero miren ustedes lo que nos acaba de contar el señor ingeniero Almeida, y miren ustedes también este análisis que nos acaba de hacer y que me deja sorprendido. Inclusive estamos mal administrando el agua que San Pedro nos manda gratis. Qué cosa tan terrible. Y todo esto finalmente apuntado a qué? A hacer un negocio particular, privado.
me cuesta creerlo, pero saque usted sus mejores conclusiones. Qué cosa tan increíble. Hacemos una pausa para volver con más. Entrevistas importantes que tú quieres escuchar. La mejor información, la más grande opinión. Periodismo de verdad. Con Félix Narváez. Un posible acuerdo político entre la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano haría que este último, los socialcristianos, obtengan la primera vicepresidencia de la Asamblea Nacional, un cargo que ya está pendiente luego de la renuncia del señor Henry Kronfle para ser candidato presidencial. A Kronfle lo reemplaza la asambleísta del correísmo Viviana Veloz en su calidad de primera vicepresidenta, pero con el aparente posible acuerdo entre socialcristianismo y correísmo, esa primera vicepresidencia sería para el asambleísta socialcristiano Otto Vera. Sin embargo, la primera vicepresidencia solo sería una parte pequeña, importante desde luego, pero de un paquete de cosas que va dejando pendiente la administración del presidente Kronfle, administración al frente de la legislatura. ¿Cuáles cosas? El juicio político a la ministra Palencia, el nuevo proyecto No más apagones del gobierno, la reforma en trámite sobre las bases militares, el caso de la vicepresidencia Abad, por citar las cosas más notorias que están pendientes. Doy la más cordial bienvenida al analista y también especialista en materia constitucional, el doctor José Chalco, a quien le agradecemos por aceptar esta invitación para que nos describa cuál es su lectura de lo que va a ocurrir o de lo que podría ocurrir en la Asamblea con este cambio de timón, o vamos a seguir en las mismas. Señor doctor, un gusto tenerle por acá. Adelante, por favor. Buenos días, apreciado Félix. Muy Buenos amable. días a quienes nos escuchan. Para mí es un gusto estar con una de las voces más importantes y serias que ha tenido la historia del periodismo ecuatoriano. Gracias a sus palabras, doctor. Muy amable. Indiscutiblemente, lo que hoy ve el país, ve la consecuencia, mira el efecto de lo que ya se avisorara, de lo que ya oportunamente se dijera. Cuidado con aquellos acuerdos y con aquellos pactos de cargos, de intereses por la impunidad, quizás, pero que muy poco ven al país. ¿Qué quiero decir, Félix? Recuerde usted hacia el año 2023, cuando se anunciaba al país una suerte de pacto por unas leyes y por una gobernabilidad. Ese pacto incluía entregar la primera vicepresidencia a algunas comisiones del Parlamento, entre ellas una sensible comisión como es la de fiscalización y control político, a nada más y nada menos que a los que han mostrado no precisamente ser respetuosos del orden constitucional y de la ley, como era el correísmo. Hoy tenemos, por la renuncia del respetado, indiscutible, respetado expresidente Kronfle, hoy tenemos como presidenta nada más y nada menos del Poder Legislativo, que en la doctrina es el primer poder del Estado, del Poder Legislativo, a una persona alineada con el correísmo, de sus bancadas, de sus tendencias. Para mí esto es un libreto, apreciado Félix. ¿Cómo usted cree? Y yo hago un llamado a los ecuatorianos a no ser ingenuos. ¿Cómo podemos creer los ecuatorianos que el expresidente Kronfle, que no aparece en las encuestas presidenciales, tenga la camiseta patriótica de ser candidato a la presidencia y dejar la presidencia del Poder Legislativo a nada más y nada menos que a la tendencia del correísmo? Esto es grave, apreciado Félix. ¿Por qué? Esto no es una... ¿Por qué es grave esto? Esto es grave porque el Poder Legislativo
es el que legisla, fiscaliza, es el que crea, modifica, suprime e interpreta la ley. Y es el llamado a controlar el ejercicio del poder. Y hoy está liderando precisamente quienes han mostrado que no les gusta mucho respetar la ley. Quienes han demostrado en estos últimos años que lo que más les gusta es buscar mecanismos, sistemas, yo diría inclusive subterráneos, para la impunidad. Yo me pregunto, Félix, ¿esta presidencia del Parlamento va a sancionar a la Comisión de Fiscalización cuando haga los sainetes de llamar al exministro del Interior Serrano, que no está anunciado en su prueba? ¿Va a sancionar cuando se ocupen las instalaciones indebidas ante una fiscal general del Estado a la que le ponen a un procesado para hacer un careo? ¿Va a sancionar? Y no porque yo lo diga, porque en la ley dice que no se puede ocupar las instalaciones indebidamente del legislativo. Esta presidenta va a liderar una sanción a su juez de área que preside la Comisión de Fiscalización. ¿O acaso la preocupación mayor será la que nos han acostumbrado? ¿Cuál? Buscar caminos para la impunidad. Buscar caminos para las amnistías y los indultos. Eso será lo que vamos a ver. ¿Usted cree que se viene eso inevitablemente, señor doctor? Indiscutiblemente. Porque el país lo ha visto. Y no porque lo digo yo, porque hay sentencias en firme que lo dicen. Porque hay sentencias de la Corte Nacional. Porque hay sentencias, veamos al excontralor Poli, hay una sentencia de Estados Unidos. Es una cuestión grave que yo creo que el país debe comprender y no caer en este pecado de la impunidad. Querido Félix, andan diciendo por ahí que es que esto corresponde conforme a la ley. Mentirosos. La ley orgánica de la función legislativa, en su artículo 10, lo que señala es que los asambleístas nacionales más votados se nombra entre ellos director, subdirector y secretario de qué. Usted es un experto en materia legislativa, Félix. En la primera sesión, para la primera sesión, nada más. Así es. Pero lo otro requirió una mayoría absoluta. Lo otro requirió un pacto para poner un presidente y vicepresidente. Yo creo que esto es un libreto. Yo no entiendo que Kronfle, que no aparece en las encuestas, sea candidato a presidente para dejar la presidencia del Parlamento al correísmo que fue parte del pacto. No se olvide usted. Consecuentemente, otro de los que debería estar preocupado es el posible reelecto candidato presidencial Noboa. Pero claro, pero el problema del presidente Noboa, vea, yo estoy muy preocupado de esto. En el último tiempo, cuando usted señala que hay cuestiones que mejorar, no quiero decir ni siquiera críticas, cuestiones a mejorar en el gobierno, enseguida usted es correísta, por decir. Desconociendo la historia de quienes sí hemos luchado en contra del poder y del autoritarismo. Ellos llegan hace 2 años al poder. Otras personas como usted y yo hemos luchado desde hace mucho tiempo contra los excesos de poder. Pero si es que nosotros avisoramos y decimos lo que está mal, enseguida somos atacados, tildados. Esto no es en contra de un presidente, Félix, pero el presidente se equivoca. Se equivocó a hacer el pacto porque usted sabe con quién no hay que pactar, pues. Esto nos enseñan en el jardín de infantes. Con quién uno se sienta en la mesa a comer. Ni se diga si vamos a beber de la misma copa. Se equivocó con ese pacto, pero es el pacto que va a funcionar en el futuro inmediato. Su diagnóstico final de toda esta situación, estimado doctor, tenga la bondad. Yo creo que es grave para el país, yo creo que hay equívocos indiscutibles, pero hay caminos también y ese es el deber de la gente de bien. ¿Cuál es el camino? Por ejemplo, aplicar el artículo 18, numeral 4 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. O sea, si es que los que quedan a la otra orilla, Félix, son sensatos con el país y entienden lo que está en juego y los kilómetros que hemos retrocedido, se puede proceder a la destitución del presidente del Parlamento actual por incumplimiento de sus funciones. ¿Dónde están sus funciones? En el artículo 12 de la ley. La destitución del presidente del Parlamento es posible y es viable. Y si es que aquí se quiere hacer las cosas bien, con sensatez, fuera de estos acuerdos que hacen daño al país,
podría proceder una destitución al actual presidente del Parlamento para depurar lo que hay que depurar. El país ya no aguanta más metástasis, purga, plaga y pantalla. Este no es un purgatorio. ¿Destitución del actual presidente o presidenta? De la presidenta sería. Depende de cómo use usted el diccionario de la RAE. Sería presidenta si vemos la actual. Así es. ¿Destituirle acusándole de qué? La única posibilidad de una destitución a un presidente del Parlamento, de conformidad con el artículo 18, numeral 4 de la ley, es incumplimiento de funciones. Entonces los asambleístas, si es que hay asambleístas sensatos que queden al otro lado, tendrán que mirar las funciones que ella tiene que desempeñar del artículo 12, que son varias, más de 20 numerales, más de 20 atribuciones. Entonces hay que estar detrás de ellas. Félix, estoy seguro que habrá incumplimiento. ¿Sabe por qué? Porque no precisamente han mostrado cumplimiento de la ley y la Constitución. Nunca. Una El incumplimiento se va a configurar destitución de la presidencia de la Asamblea para lograr reorganizar esa función del Estado. ¿Eso es lo que usted dice? para entregar decencia a los ecuatorianos. Eso es lo que digo. Qué claro. Muchísimas gracias, doctor. Novedoso también lo que usted nos está planteando. Usted es experto inclusive en materia constitucional y un analista brillante. Hasta la próxima, doctor. Muy amable. Un gusto tenerle por acá. Hasta la próxima. Apreciado Félix, el gusto ha sido todo mío. Que tenga un buen fin de semana. Muchísimas gracias a usted también, al doctor José Chalco, analista constitucionalista de este país. Miren ustedes lo que no se había, yo primera vez que escucho, y de un analista y de un especialista como nuestro invitado. La destitución de la presidencia de la Asamblea para lograr una reorganización de esa función del Estado. Primera vez que lo escucho. Saque sus conclusiones. Volvemos con más. Llegó el fin de semana y tú te puedes informar con periodismo independiente, el que le gusta a nuestra gente es opinión. Y por primera vez la capital de la República, Quito, es parte de la serie de el estado de excepción decretado por el presidente Noboa. El decreto cubre a 6 provincias, al cantón Azuayo, Camilo Ponce, y desde luego a Quito, donde se exceptúa el toque de queda. El nuevo decreto dura 60 días y argumenta la grave conmoción interna que se registra en esas 6 provincias y en los 2 cantones mencionados. Casi en forma simultánea, el director de inteligencia, exdirector de inteligencia militar, el coronel Mario Pazmiño, hizo pública una investigación sobre la situación de la capital de la República frente a la ola delictiva y del crimen organizado. Y los datos son realmente reveladores. Por eso nuestro contacto telemático justamente con el coronel Pazmiño, a quien le agradecemos por su presencia en este trabajo, en esta entrega de sucesos. Muchísimas gracias, señor coronel. Un gusto tenerle por acá. Quito prácticamente en manos de la delincuencia. ¿Y cómo es que esto ocurre? Da la impresión, con todo respeto, simplemente por motivar una respuesta, da la impresión de que esto ocurre de la noche a la mañana o es un proceso que ya se venía cocinando de descomposición prácticamente en la capital de la República, porque caso contrario, esto debió haber sonado antes o se lo mantenía por allí escondido. ¿Cómo entender esta situación, coronel? Bienvenido, lo escuchamos. Gracias, Félix. Muy buenas tardes para toda la audiencia de este prestigioso medio de comunicación. A ver, para tener un contexto más claro, es necesario partir de lo siguiente. La ciudad de Quito tiene diferentes matices y diferentes características que atraen al crimen organizado transnacional. Una de ellas, y la más importante, es que Quito está ubicado en el Triángulo Dorado de la cocaína. Esto implica varios puntos o varios lugares. Por ejemplo, un vértice está ubicado en el puerto de Tumaco, cercano a San Lorenzo. El otro vértice está en la parte oriental, que es Puerto Asís. Y el tercer vértice es la ciudad de Quito. Por este triángulo dorado o triángulo de la cocaína,
atraviesan dos grandes corredores, el corredor del Pacífico, que hemos conversado con usted en algunas ocasiones, ¿Cómo no? y el corredor amazónico. Pero el corredor del Pacífico tiene una característica especial. Hay un ramal que se dirige hacia la provincia de Carchi, Imbabura, y desemboca en la capital de los ecuatorianos, Quito. Ese es un punto. El otro, desde la zona oriental, pasando por el sector de Sucumbíos a La Bonita, sube y desemboca nuevamente en Carchi, Imbabura y Pichincha. Entonces tenemos un desplazamiento de corredores hacia la provincia de Pichincha y especialmente hacia la capital. Esto atrae indudablemente a diferentes actores, no solo nacionales, sino también internacionales, que tienen intereses en manejar la droga que circula por este sector. Y es por eso que Quito comienza a cambiar su tranquilidad, su pasividad, en una ciudad que se transforma en una ciudad bisagra, en una provincia bisagra. Para que me entiendan de mejor manera, una provincia bisagra o una ciudad bisagra ¿Qué es significa aquella eso? ¿Qué significa eso? exactamente, es aquella que facilita, llega y permite el despliegue de la droga hacia otros sectores. O sea, es como funciona una bisagra en una puerta. Usted ¿Ya? abre la puerta y permite que salga la droga, en este caso, hacia las diferentes. Es una redistribución de la droga. Ese es un punto central. Y las organizaciones delictivas nacionales, pues, tienen que controlar estas rutas. Pero para controlar las rutas necesita mantener varios sectores bajo control. Y esos sectores se llaman santuarios. Y esos santuarios no solo quieren decir control, quiere decir microtráfico, quiere decir presencia de estas organizaciones con secuestros, extorsiones, vacunas en esos sectores para consolidar su hegemonía en ese sector. Sectores que van perdiendo con el pasar de los días, con el pasar de los meses y también de los años, van perdiendo la presencia estatal. Y es mínima en algunos casos y en otros no hay. Ese es el primer pantallazo que quiero plantearse. Por favor. El segundo elemento importante es que en el litoral ecuatoriano hay una fuerte presión de la fuerza pública hacia estas organizaciones delictivas del mismo Estado. Han comenzado a realizar un sinnúmero de operativos exitosos contra el crimen organizado en Durán, en Puerto Viejo, en Quevedo, en el mismo Guayas, en Machala, en diferentes ciudades. Hay una presión fuerte. Y ante esa presión fuerte, las organizaciones delictivas, ¿qué es lo que hacen? ¿Se quedan ahí para seguir recibiendo mayor acciones en contra de ellos? No. Lo que hacen es comenzar a migrar, salir de esa zona que ya está convulsionada, que está comenzando a ser ya bastante compleja el poder actuar, y se trasladan hacia lugares que permiten mejores condiciones para poder seguir delinquiendo. Entonces, se ven ciudades, por ejemplo, en donde la cantidad de población es sumamente grande y eso facilita mimetizarse dentro de la población. Quito tiene cerca de 3 millones y un poco más de habitantes, por lo tanto, pues presenta una característica formidable. Segundo, aquí hay cualquier cantidad de empresas, comercios, personas con recursos que no han sido todavía vacunados o extorsionados. Entonces, es mucho más fácil comenzar a trasladar esta infraestructura hacia un ambiente en el cual las personas de esa ciudad no tienen la experticia ni la experiencia que ya tienen en otras ciudades. Consecuentemente, señor coronel, razón tiene el gobierno, razón tiene el presidente en decretar este estado de excepción que nos va a sacar de esta situación terrible que usted nos está describiendo. Sí, este diagnóstico situacional que yo presenté a la sociedad, es el que usted también tiene, Por favor. pues este diagnóstico situacional dice claramente, diagnóstico situacional del nivel de inseguridad del Ecuador en el periodo de enero a septiembre de 2024. Esto salió un día antes de que el presidente de la República, pues, realice este decreto mediante el cual, decreto 410, mediante el cual se declara un estado de excepción. Y incluye
a Quito. ¿Por qué incluye a Quito? Porque en este diagnóstico, si usted puede ver acá, se habla específicamente de Quito y se dice claramente cómo ha variado las condiciones de la ciudad. Cuando yo inicié esta investigación, habían 4 santuarios en la ciudad. Eso hace 3 años atrás. Y a la fecha tenemos cerca de 19 a 20 santuarios. ¿Qué ¿Santuarios cosa? en dónde me va a preguntar usted? Pues los santuarios están ubicados en el sector de la Comuna, la Jaime Roldós, Loma de Puengasí, La Magdalena, Chillogallo, El Inca, Cotocollao, Calderón, Guamaní, Pizulí, El Panecillo, San Roque, La Cima de la Libertad, Calderón, El Beaterio, Pomasqui, Tumbaqui, Cumbayá. Creo que me Eh, falta Solanda, por alguna parte está por ahí. Es un desastre, señor coronel. Terrible. Es un desastre para las autoridades que no preveyeron este tipo de acciones. Pero si estamos en un conflicto armado interno, es necesario ir preveyendo escenarios. Y ahí juega un papel importante cuando usted tiene un sistema de inteligencia nacional que ve cómo se va a proyectar estas cosas. No esperar que se proyecte o que salga un informe que le digan esto está pasando. No, ese es el punto. Yo creo que la decisión del presidente de la República es acertada. ¿Y por qué es acertada? Porque él está visualizando el problema que estoy mencionando y está diciendo, no, yo no quiero que otra ciudad más caiga en Claro, las manos de la claro. delincuencia y con estos niveles de violencia e inseguridad. Además, aquí está la sede del gobierno central, entonces sería una imagen negativa en una campaña política. Y por eso es que también lo meten a Quito dentro de este panorama. El señor ministro del Interior ha dicho que esto más obedece a la rigurosidad de esta campaña política, en donde pueden haber un sinnúmero de situaciones de desestabilización. Yo creo Sí, que sí, eso sí, es secundario. ese es otro factor que usted también, por favor, lo refiera. Justamente el ministro de Gobierno dice que esto puede estar conectado con la campaña electoral y con lo cual tenemos otro ingrediente y tenemos mayor la confusión, señor coronel. Hay un artículo que lo voy a pasar el día de hoy, posiblemente ya sale. El artículo se llama lo siguiente: Ecuador, quiero ser presidente, pero no tengo idea de lo que sucede en mi país. Sale hoy Caramba, día. Y caramba. hace relación específicamente a lo que van a proponer los candidatos y también hace relación a lo que el crimen organizado va a exigir a estos candidatos y va a poner en riesgo también ese proceso electoral porque hay intereses del crimen organizado sobre estas 16 candidatos presidenciales. ¿Cómo Entonces, se más podría, cómo se podría poner en riesgo el proceso electoral si ya está en marcha? ¿Cómo se podría poner en riesgo? se puede poner en riesgo el momento que hay amenazas de parte de estas organizaciones, el momento que no permiten que ingresen ciertos candidatos a ciertos territorios que son controlados por estas organizaciones, el momento que usted está haciendo un mitin y pasa alguna situación extrema y tiene que salir corriendo. O sea, lo que estoy diciendo que se pone en riesgo es ¿Riesgo? porque no van a poder estos candidatos ejercer ese derecho democrático de poder presentarse y poner a exponer sus puntos de vista. Aquí también en este artículo hablo yo sobre qué van a exponer los candidatos presidenciales. Que algunos de ellos van a hablar sobre diferentes modelos del modelo Bukele, otros van a cambiar de estilo y van a decir, no, vamos mejor por el diálogo, lleguemos a acuerdos con las bandas. Otros van a decir, no, más penas, más control, más situaciones de pie de fuerza. Otros van a decir, no, el camino no está por ahí. El camino de la solución está más bien mejorar las condiciones de la sociedad ecuatoriana. O sea, va a haber una gama ¿Ya? inmensa de propuestas, ¿Y pero cuál todas es, ellas y cuál es van a la, estar. y cuál es la opción que le recomienda al Ecuador el coronel Pazmiño? Lo importante está en que el próximo candidato presidencial tenga presente lo siguiente. Primero, que tiene que tener un diagnóstico claro de la realidad del país para no entrar a improvisar. Lo uno. Segundo, Dos. segundo, y importante, si piensa que incrementar el pie de fuerza, quiere decir más policías, más militares, más recursos, va a solucionar el problema de la crisis de seguridad, está completamente equivocado. ¿Dónde va el éxito? Va en mejorar las condiciones de vida del pueblo ecuatoriano, mejor educación, mejor salud. Me dirán,
Sí, pero vea, coronel, eso es a largo tiempo. Claro que es a largo tiempo. ¿Cuánto creen que se ha demorado en penetrar el crimen organizado? 4 décadas. Entonces, cualquiera que piense que va a solucionar el problema en 4 años o en menos tiempo, pues está completamente equivocado. Porque ejemplos concretos, ni China, ni Rusia, ni Estados Unidos, ni España, bajándome un poco a América Latina, ni Colombia, ni México han podido hasta la presente fecha decir que han ganado la guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado. No lo han Consecuentemente, hecho. tenemos una tragedia para rato, señor coronel. Tenemos una para 4 décadas o 5 décadas. Así se proyecta el asunto. O sea, porque no son condiciones que los puede controlar un gobierno, son situaciones sumamente extremas. Y el país, gracias a un sinnúmero de gobernantes, pues fueron cediendo espacios y el crimen organizado aprovechó esos espacios para que poderse enquistar en la sociedad y penetrar el estamento gubernamental. Quiero agradecerle a nombre de nuestro público, señor coronel, por este análisis que alguien dirá, ya se fueron por la parte política, pero lo uno y lo otro está directamente involucrado, directamente conectado, aunque uno no lo quiera. Gracias por la claridad y calidad de sus conceptos, coronel, y Gracias. a la próxima. Nos deja más preocupados, pero muy bien informados. Coronel, muy amable, muy gentil. Ya le mando el artículo, Por Félix, favor. para que lo lea. Gracias a No se usted. nos olvide, Muy señor bien. coronel, muy amable. No El me coronel olvido. Mario Pazmiño, exdirector de inteligencia militar del ejército ecuatoriano. Yo me preguntaba, ¿cómo es que ocurre esto en la capital de la República? Si hasta hace poquito parecía que acá no ocurre absolutamente nada. Pero de pronto este decreto presidencial del estado de excepción también le pone a Quito en esa condición. Y gente informada como nuestro invitado nos acaba de decir que esto no es nada del otro mundo. Y miren ustedes lo que está ocurriendo, yo diría lo que ha estado ocurriendo en términos técnicos, que simplemente somos parte de esa triangulación, de toda esa estructura criminal que viene desde Colombia, que tiene inclusive puntos estratégicos y donde la carita de Dios también pasó a ser parte de todo eso. Sino que yo me pregunto después de toda esta situación, me pregunto, ¿y todas estas medidas, todas estas acciones gubernamentales, si es que es un problema, como dice el coronel Pazimiño, para 40 o 50 años? Y no estoy exagerando, porque en esas también anda Colombia y los países que él mismo también nos ha mencionado. Si todo esto es para todo ese tiempo, ¿cómo nos va a valer todo lo que está ocurriendo actualmente? Qué grave situación, qué triste situación la del país. A veces nosotros pecábamos con ser demasiado críticos, como alguien nos dijo alguna vez en algún momento, con todo lo que está ocurriendo, que hay que ser optimistas. Nos ponemos optimistas y miren en lo que estamos, miren lo que está ocurriendo, miren lo que está pasando. Tenemos para 4 o 5 décadas porque otros países ya están dando el ejemplo pese a lo que han hecho, que siguen las mismas. Y nosotros, como que estamos empezando. Es una pesadilla. Una pausa para volver con más. De 8 a 9, con el periodista Félix Narváez, otro aporte de Radio Sucesos a la opinión libre y enterada del oyente. A 10 años de cárcel fue condenado el excontador del Ecuador, Carlos Poli, acusado de 5 delitos relacionados con el lavado de activos, cuyos dineros procedieron de los sobornos millonarios que promovió, gestionó y administró durante su función como contralor del país. La condena se produjo en Estados Unidos, donde Poli fue rastreado en sus inversiones, que vale decir significaron compra de millonarias propiedades, en lo cual también estuvo la complicidad de su hijo, contra quien hay un proceso que ya se ha iniciado. La sentencia debió ser de 19 años contra Poli, pero el buen comportamiento mientras estuvo detenido esperando la sentencia, comportamiento de excontralor, hizo que solo sean 10 años, una cantidad intermedia, porque sus abogados pedían solo 5 años. Todo
diciendo la justicia, concretamente la fiscalía, que prácticamente fueron 20 millones los que sumaron los sobornos y los abogados diciendo que solo fueron la mitad. Pero tras esa sentencia hay quienes en el país dicen que eso es poco y que en su momento la Comisión Cívica Anticorrupción ya advirtió estos y otros casos que en la práctica estarían pendientes. ¿Puede ser así? Es la gran interrogante con la que me estoy dando el honor de decirle bienvenido al doctor Juan Cubi, quien es miembro justamente de la Comisión Anticorrupción. ¿Podemos llegar a ese nivel de valoración de todo este escándalo? Doctor, buenas tardes. Juan. Buenas tardes, gracias Félix por la invitación. Yo quiero hacer una aclaración. Cuando se dio el juicio de Polid en contra de la comisión, yo no era miembro todavía de la Comisión acuerdo. Nacional Anticorrupción, a mí me eligieron después. Sin embargo, creo que la sentencia de Polid, de alguna manera, es una reivindicación de aquellos compañeros que ya fallecieron. Voy a citar los nombres porque es importante. Julio César Trujillo, Jorge Rodríguez, la doctora Isabel Robalino, María Arboleda y recientemente la semana pasada falleció Francisco Muñoz. Todos ellos estuvieron enjuiciados, supuestamente por una denuncia temerosa y, perdón, maliciosa y temeraria Enjuiciados por Poli. por Pollet. Se les condenó a 1 año de prisión, que luego él, en un acto de una falsa magnanimidad, decidió retirar. Enjuiciamiento que además, y recuerdo bien vale decirlo, aplaudido por el entonces gobierno del señor Correa. Porque era su contralor de bolsillo, obviamente, porque además era parte de esta trama de corrupción que se instauró durante sus 10 años. Por eso es que yo digo, los 16 millones que le acaban de confiscar, según las noticias, me parece que debe ser solo para las colas, para los cigarrillos, porque los montos que circularon en aquella época, Félix, son demenciales, son gigantescos. ¿Alguna cifra? Jorge Rodríguez, quien ya falleció, alguna vez estimó en 35 mil millones de dólares el monto de las coimas, sobornos, sobrepeso, etcétera, que ocurrieron durante el gobierno de Correa. 35 mil millones. Y esto es una estimación porque hay estándares globales, ¿no? Que utilizan cuando dicen, bueno, en los países que tienen un alto nivel de corrupción, ¿cuánto usualmente de los presupuestos generales del Estado se destinan a la Siempre corrupción? se hace esa relación y esa comparación. Es una de las ¿Cómo formas de no? hacerlo. ¿Cómo Sí. no? ¿Cómo no? Entonces aparecían los 35 mil millones, es más o menos a 3.500 millones por año. Y entonces lo que se denunció en aquella época fue toda una negligencia del señor Poli a propósito de la contratación de la central Manduriaco, si mal no recuerdo, y él dijo que la comisión, los compañeros de la comisión estaban cometiendo algún tipo de perjurio, algún tipo de estas figuras jurídicas que se suelen utilizar para estas A contrademandas. propósito, estimado Juan, de esa cifra, de la que tú estás mencionando y con mucho sentido, porque además fue algo que lo mencionó, vale decir, Jorge Rodríguez, a quien hay que tributarle realmente un Un agradecimiento, homenaje, sí. cómo no, un homenaje póstumo a Jorge Rodríguez. A propósito de esa cifra y lo demás de la plata, Jorge. Perdón, Juan. Bueno, habrá que seguir buscando. El gran problema de la corrupción, Félix, es que actualmente en el mundo existen mecanismos que complican, que vuelven muy difícil lo que se llama seguir la ruta del dinero. ¿Por qué? Porque hay todas estas formas financieras de disimular, de esconder, de escamotear Los propios paraísos fiscales. paraísos fiscales, estas empresas de financiamiento, esta forma de hacer circular el dinero por vía electrónica, eso vuelve complicadísimo. Entonces, nosotros lo que hemos hecho como comisión es siempre tener elementos para denunciar, presentar debidamente a Contraloría o Fiscalía los casos y esperar que se resuelvan. En el caso este, simplemente por haber presentado esta demanda, Poli enjuició a los compañeros y tuvo la complicidad de una jueza que validó esta iniciativa, este proceso, y le sentenciaron 1 año. ¿Te imaginas? En esa época la doctora Robalino estaba cercana a cumplir 100 años. Simón Espinosa, quien todavía sigue vivo, ya estaba sobre los 90 años. Y se atrevieron a sentenciarles de 1 año por denunciar algo que luego de algunos años se acaba de confirmar. Esto lo está sentenciando, lo sentencia la justicia norteamericana. ¿Y la justicia ecuatoriana, estimado Juan? Félix, este caso es, por un lado, una vergüenza, porque nuestra justicia no pudo sancionar Totalmente. con todas las pruebas, las evidencias que existían aquí, Totalmente. porque era bien conocido lo que estaba haciendo Por favor. Poli. Y es una tristeza, Félix, porque eso evidencia que este país estuvo y está permeado
penetrado por la corrupción. Casi tierra de nadie. Sí, porque es inconcebible pensar que Carlos Poli, él solito se alzó con estas coimas. No, ahí había una estructura criminal que fue montada durante el gobierno de Correa y que permitió que todos estos funcionarios de alto nivel se beneficiaron de este esquema de corrupción. ¿Y quién le pone el cascabel al gato al resto de la banda, mi estimado Juan? Bueno, ahí para eso hay una fiscalía que debería hacer las investigaciones mucho más de manera más acuciosa, pero también hay que esperar que en la justicia norteamericana algo suceda. Mira, Félix, a mí me parece que esa benignidad, porque de 19 a 10 es bastantes Por años de favor, reducción, casi es la mitad. no me sorprendería que sea parte de algún acuerdo de colaboración, que eso no lo van a hacer públicos. A lo mejor el día menos pensado vemos que salta la liebre, como decía como vulgarmente, y aparecen otros cómplices, otros involucrados en este esquema de corrupción. No me sorprendería. Obviamente en la justicia norteamericana, porque aquí veo difícil que eso ocurra. Pero alguien de la justicia ecuatoriana debería reaccionar, alguien debería decir algo, porque como tú bien lo dices, estimado Juan, esto es una vergüenza. Nos dan haciendo, como decimos los quiteños, en otro lado lo que debió haberse hecho aquí y teniendo el informe de la Comisión Anticorrupción. Es una vergüenza como país. Y además, Félix, allá le sentencian por lavado de activos y el delito de él era de corrupción. No sé las figuras jurídicas, eso se llama, creo que especulado, hay algunas otras, digamos, definiciones, yo no soy jurista, pero era obvio que tenía que ser juzgado aquí. ¿Qué hizo Poli cuando se dio cuenta que se estaba estrechando el cerco? Dijo que se iba por una razón médica a los Estados Unidos. Como él tenía nacionalidad estadounidense, entonces se quedó, no volvió, que eso ya era costumbre en ese gobierno, recordemos a Pedro Delgado. Pero claro, él como ciudadano norteamericano ya estaba absolutamente condicionado, porque al rastrearle los dineros se dieron cuenta de que él había cometido una serie de ilícitos, entre otras cosas que no justificó el origen del dinero que le permitió comprar todas estas propiedades por más de 16, 20 millones de dólares. Y ahí sí la justicia de los Estados Unidos dijo, bueno, señor, aquí usted no puede actuar de esta manera. Además, siendo ciudadano norteamericano, bueno, ahí está sentenciado a 10 años. ¿Y qué debería pasar con el hijo? Bueno, si está involucrado, si es parte de la trama, tiene que ser también juzgado, procesado y sentenciado. Es la presencia de Juan Cubi, él es miembro de la Comisión Anticorrupción, nos está comentando y analizando lo que significó y significa este pronunciamiento de la justicia norteamericana en contra del ex contralor del Estado, el señor Carlos Polit, quien inclusive Juan podría salir antes de los 10 años, estoy escuchando por su buen comportamiento. Inclusive hay la posibilidad de que se reduzca prácticamente a 7 u 8 años, con lo cual todo ha terminado, Juan. A ver, creo que la sentencia hay que aplaudirla porque Sin obviamente duda, están sancionando a un por lo delincuente. menos. Se le va a quitar, probablemente le han confiscado el dinero, lo cual aquí en este país se has dado cuenta que jamás ocurre. Aquí se sentencia a los que cometen peculado, a los que cometen desvío de fondos públicos y luego salen de la cárcel y no devuelven nada. Al menos ahí se le va a quitar eso. Pero el tema va más allá de esto, Félix. Hay que investigar hasta las últimas posibilidades cómo operó esta estructura criminal que se montó durante el gobierno de Correa. ¿Lo van a hacer ustedes como comisión? ¿Lo tiene que hacer la Corte? ¿Lo tiene que hacer la Fiscalía? ¿La propia Contraloría? ¿Quién lo va a hacer? Creo que la Fiscalía y la Contraloría son las instituciones llamadas a cumplir con esa función. ¿Lo Nosotros harán? ¿Lo harán, mi estimado Juan? esperemos. Si en tanto tiempo ha pasado tantos años. Bueno, nosotros en la Fiscalía tenemos presentados muchos casos que hasta la Exacto, fecha duermen exacto, el sueño de los exacto. justos, como se dice comúnmente. Es lamentable. Siempre estamos insistiendo ante la señora fiscal que por favor agilite esas denuncias, porque lo que hace la comisión es presentar casos debidamente respaldados. Si nos vean, aquí hay evidencias obvias de que hay actos de corrupción. Investigue. Es lo que piden, porque nosotros no tenemos otra facultad, Félix. Somos una organización de la sociedad que investiga y presenta las denuncias debidamente respaldadas, nada más. Porque inclusive se podría llegar hasta el plano político y donde la Asamblea Nacional tiene una comisión especial de fiscalización. ¿Y eso, Juan? Bueno, uno hubiera esperado que en su momento hubieran tomado estas Por medidas favor. desde la Asamblea, porque son delitos que están relacionados con el poder político, ¿no es cierto? El tema ahora, Félix, es más grave porque
Este esquema de corrupción operó con avena y el conocimiento de las más altas autoridades de ese gobierno. Y estamos hablando no solamente de autoridades de gobierno, sino también del Estado, porque Poli era un funcionario del Estado. Por favor. Mi pregunta es, ¿y todas estas gentes que sabían, que de alguna manera callaron, que miraron a otro lado, que fueron al menos encubridores de estos delitos, porque es imposible que Poli haya actuado solo? ¿Qué significa eso el momento actual? Voy a señalar un nombre, el señor Vinicio Alvarado, que fue un alto jerarca del correísmo, que estuvo cerca, que era parte del círculo cercano como Poli del expresidente Correa. Resulta que ahora viene de jefe de campaña de la señora Luisa González. He leído hace 2 días que está de jefe de campaña. La pregunta para la candidata González, ¿y qué va a hacer con este caso que de alguna manera sí vincula, sí relaciona a los altos jerarcas del correísmo con el caso de Poli, que van a volver a ganar a pretender ganar la presidencia para reactivar ese esquema de corrupción? ¿Van a haber medidas drásticas para ponerle fin o para ponerle un coto a estas prácticas? Habría que esperar qué dice la candidata González al respecto. ¿Será que todo esto no prosperó nunca en los últimos años en el país, y sobre todo en esos 10 años del expresidente Correa? ¿Porque acaso no hay pistas? ¿Porque acaso no hay señales, como se ha dicho? ¿Porque acá es necesario que haya hasta el último indicio, porque caso contrario no se mueve nada? Se han mencionado nombres, por ejemplo, como el del ex fiscal Galo Chiriboga. A ver, información existía, evidencias, indicios, pruebas existían. Lo que pasa es que en esa época había un esquema de control de las instituciones públicas desde el Ejecutivo que bloqueaba cualquier tipo de investigación independiente. Para que funcionen las instituciones del Estado, Félix, tienen que tener la independencia que les Totalmente. asigna la Constitución, sea Contraloría o sea Fiscalía. En esa época no ocurría, porque todos los fiscales, todos los contralores eran funcionarios de bolsillos puestos por el presidente. Y los esquemas de corrupción, Félix, en el poder político atraviesan por el Ejecutivo, pues esa es una condición, porque el Ejecutivo es el que tiene la plata, el que administra el presupuesto y el que paga. Ahora, si el Ejecutivo pone a quienes tienen que controlar, ¿lo que podemos esperar? Bueno, ventajosamente ahora van saliendo varios casos y hay que reconocer que la Fiscalía sí ha actuado con bastante ¿Cómo no? acuciosidad en ¿Cómo algunos no? casos concretos, ¿Cómo sí, no? pero hace falta mucha mayor investigación y mucha mayor dedicación para al menos, si no se puede sancionar a los culpables porque están prófugos, porque han huido, al menos darnos un baño de verdad, hacer un acto de higiene pública en este país. Pero falta, y tú bien dices, la fiscalía, pero a la fiscalía se le está acabando el tiempo y luego vendrá otro fiscal en base a las negociaciones políticas y todo esto bajo tierra. A ver, esperemos que estos procesos, como fueron iniciados de manera absolutamente legal, con fundamentos, continúen, ¿no? Creo que la sociedad tendrá que estar pendiente de que eso no se lo entierre con el cambio de fiscal. Habrá que pedirle a la señora fiscal que deje de alguna manera sentadas las bases para que esos procesos de investigación continúen. Pero claro, Félix, estamos en el Ecuador Eso, y en el Ecuador puede pasar cualquier cosa, totalmente. empezando porque vamos a ver qué negociaciones turbias, espero que no se den, se producen en el seno del Consejo de Participación Ciudadana para nombrar algún fiscal que no responda realmente a las expectativas y a las necesidades de ética y de transparencia que requiere este país. Y en la propia asamblea, donde las cosas se mueven en base a los votos. Bueno, y hemos visto ya con esa comisión de fiscalización todas las cosas que han ocurrido, que es también vergonzoso. Conclusión, mi estimado Juan. Bueno, conclusión, hay que saludar lo que acaba de ocurrir, porque al menos uno de tantos casos de corrupción ha sido sancionado, se ha esclarecido, más allá de que sean 19 o 10 años, de que sean 20 millones. Lo que es real es que ahí se cometió un acto absolutamente lesivo al Totalmente. interés nacional. Se robó dinero con fondos públicos, se benefició una empresa extranjera con coimas, con levantamiento de glosas. Bueno, ahí están las consecuencias. El señor Poli está sentenciado, que no se diga que la Comisión Nacional Anticorrupción estaba actuando simplemente por enemistad, por algún tipo de predisposición contra una autoridad. No, ahí están los casos, ahí están las evidencias en buena hora. Gracias a Juan Cubi, miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción, a propósito de la sentencia contra el ex Contralor 10/10 de paso. ¿Recuerdan ustedes? Eso era remarcado en las sabatinas por el expresidente Correa. Sentencia contra el señor que ahora está en la cárcel. Obviamente, qué pena que esto le ocurra a un ser humano, pero eso también es consecuencia de sus actos, de todo ese rastreo que finalmente la justicia norteamericana hizo público, lo ha sentenciado
Y eso sin duda es una vergüenza para la justicia ecuatoriana. Durante tanto tiempo se tuvo aquí los informes de la Comisión Nacional Anticorrupción y no se hizo absolutamente nada. Lo que sí hubo son las sabatinas. Recuerden ustedes, y no por cargarle la tinta a un hecho eminentemente por último político, donde el señor presidente Correa decía, el ejemplar contralor de este país. Hacemos una pausa para volver con más. Como dijimos al inicio de esta entrega, un material noticioso, invitados de, digamos, altísimo conocimiento, de alta calidad, por su solvencia ética y por su grado de conocimientos. Saquen ustedes las conclusiones. Hemos abordado lo fundamental a partir de la inseguridad, de esta crisis terrible y de esa otra crisis terrible que también va para largo, por lo visto, la de los apagones, la de la falta de energía eléctrica, que convierten a nuestras ciudades y concretamente a la ciudad de Quito, de paso parte de toda esta crisis de inseguridad, convierten a la ciudad de Quito en un escenario que de tanto tiempo que ya vivimos por acá, yo por primera vez lo veo. Hagamos un pequeño recorrido, digamos, por la 10 de agosto. Lo hacía en las últimas horas. Qué triste espectáculo. Oyentes, no es cargarle la tinta, no es tratar de ser crítico con todo lo que está ocurriendo y decir culpable el gobierno, el culpable determinado nivel público o hasta privado. No. Pero si es que alguien no se conduele de ese espectáculo que se repite, yo creo que en las principales ciudades del país o en la mayoría de ciudades de este Ecuador, ¿quién lo va a decir? ¿Quién se va a compadecer? ¿Y a qué me refiero? ¿Recuerdan ustedes entre, yo diría, el final del ejido hacia la parte sur? Recorramos simplemente hasta el sector del Huambra. Cada local, cada negocio con su generador eléctrico de varias marcas, de varios precios, me supongo, para alumbrar unos 2 o 3 focos, porque he preguntado. No se puede además eh, alumbrar el resto del negocio, alumbrar el resto de ocupación. ¿Y qué decir de los edificios, de las partes de vivienda? Esos negocios, en la práctica son tugurios que a ratos hasta da cierta precaución, da cierto temor caminar por allí porque con toda la inseguridad algo le puede pasar a uno y son negocios de puerta en puerta. Y ahí de paso, dos elementos adicionales frente a los cuales no escuchamos las voces de los señores ambientalistas, casi digo asambleístas, aunque a ellos también les toca, pero de los ambientalistas toda la contaminación ambiental que huele, que se percibe en la ciudad de Quito. Vamos por las principales calles, yo decía la 10 de agosto, vamos por la Amazonas, vamos por la Patria, vamos por donde hay negocios, y es el ambiente como de gasolinera, es el ambiente de la combustión, de este combustible que generan todos estos aparatos. ¿Y qué dicen, pues, señores ambientalistas que están preocupados en que se cierre el ITT? Por lo menos preocúpese de eso, de poner un grito en el cielo, porque eso también nos está matando, señores, porque eso estamos consumiendo como personas, como humanos. Eso también nos está envenenando. ¿Y quién dice algo por eso? Los efectos de esta crisis son interminables, son realmente catastróficos y yo no escucho una voz, no escucho un señalamiento que sea una ruta, bueno, vamos por aquí, porque esto en 2 años, en un año, en 15 días, en lo que sea, en el tiempo que sea, nos va a dar claridad. No, solo tenemos la oferta de que nos van a regalar luz eléctrica en los 3 primeros meses próximos, vale decir, en el último de este año y en los 2 del próximo, creo que es, bueno, 3 meses finales de energía eléctrica gratis. Y yo me pregunto para qué. Y ustedes escucharon lo que nos dice nuestro invitado, lo que nos dice
el ingeniero Almeida. Recursos que se han tomado en los últimos días. Ojo, lo dice él, no lo dice el periodista, y eso está grabado, que se han tomado de Petroecuador para destinarlos al pago de la deuda. Madre mía, qué cosa tan brutal. En medio de toda esta crisis, estamos tomando ese dinero que debía destinarse, por último, para mantenimiento de lo que tanto nos está causando problema, mantenimiento de las centrales, por último, y de eléctricas, de todo eso que no se ha hecho. No, lo estamos destinando para el pago de la deuda. Amigos, muchísimas gracias por su sintonía, gracias por su siempre deferente atención. Saquen sus mejores conclusiones. Dios mediante, hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Los personajes, los hechos, las noticias, todo tratado con independencia y objetividad. Otro aporte de Radio Sucesos para que usted se forme la mejor opinión. Volveremos el próximo sábado de 8 a 9 con Félix Narváez.